Voy a hablar en esta mañana de un tema que es bastante controversial para mucha gente y que está arraigado en el corazón de muchas personas, por lo cual hace este tema un poco más delicado, un poco más difícil de digerir muchas veces. Pero quiero decirle, yo quiero buscar fundamentar la fe que hemos abrazado en lo más sólido que podamos encontrar en la palabra del Señor. Hay fundamentos que son sólidos y hay fundamentos que no son muy sólidos en lo que la palabra del Señor muestra, o mejor dicho, en lo que algunas denominaciones, iglesias, etcétera, han abrazado como parte de su fe, como parte de sus fundamentos bíblicos. Y yo quisiera que usted abra su corazón, abra su entendimiento y analice la palabra del Señor, analice lo que estaremos mirando, meditando, y ahora sí, como dijo el apóstol Pablo, aprenda a retener todo lo bueno, no menospreciar las profecías, no menospreciar lo que se predica, no menospreciar la escritura, pero siempre aprendiendo a retener lo bueno. Y si hay algo que usted considera que no es bueno, pues hágalo a un ladito, ya que eso es lo que dice la palabra del Señor, amén. Pero vea si hay fundamento para lo que estaremos mirando, o si no hay fundamento para lo que estaremos mirando. Así es de que abra su entendimiento y su corazón al meditar en la palabra del Señor. Aquí meditamos en lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 14 en adelante, y dice la palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay dos doctrinas que vamos a estar mirando, tomando como base esta escritura. La primera doctrina que vamos a estar mirando es la doctrina del aceite. El aceite. ¿Qué dice la Biblia acerca del aceite? ¿Qué fundamento hay en la palabra del Señor para hablar del aceite? Segundamente, la segunda doctrina que vamos a estar mirando es la doctrina de la sanidad divina. Porque dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y el enfermo, dice, y ya entonces va a ser sanado, dice el versículo 15. El versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces vamos a estar comenzando primeramente con este tema relacionado con lo que es el aceite. ¿Qué tiene que ver el aceite con la sanidad divina? ¿Será que el aceite es parte de la doctrina que la Biblia muestra y enseña acerca de la sanidad divina? ¿Será que es necesario que se utilice el aceite para que una persona sea sanada? ¿Será que la doctrina de la sanidad divina que está registrada en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, lo cual vamos a estar mirando, será que abraza como fundamento al aceite? ¿Será que pide que el aceite esté presente para poder realizarse un milagro? ¿Será que si no está el aceite dentro de lo que es la doctrina de la sanidad, será que no se puede llevar a cabo la sanidad? ¿Será que el Señor no puede sanar un cuerpo enfermo sin aceite? ¿Será un requisito necesario conforme a la palabra de Dios que aparezca el aceite cuando se va a orar por un enfermo, cuando se va a pedir que el Señor sane a un enfermo? De antemano le digo, no lo es así. La palabra del Señor no registra tal cosa. Aquí miramos una escritura que aparentemente es controversial, y yo quisiera que tomáramos el tiempo para escudriñarla, para examinarla, para meditar en ella y digerirla lo mejor que podamos. Cuando la palabra del Señor nos habla en este versículo y nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Primeramente quiero decirle, uno no puede componer una doctrina bíblica con un solo versículo de la Biblia.
Uno no puede, es antibíblico el componer, el establecer, el fundamentar una doctrina bíblica a través de lo que dice la Escritura con un solo versículo como respaldo. Uno tiene que tener un fundamento, tiene que tener un contexto. El contexto de un versículo nos abre los ojos para poder darle su lugar a lo que el Señor está mostrando en la palabra. ¿Qué significa contexto? El contexto es lo que dice el versículo antes y lo que dice el versículo después, lo que dice la Escritura antes y lo que dice la Escritura después. Quiero decirle, la palabra de Dios no se contradice a sí misma. La palabra de Dios se respalda a sí misma. Es un fundamento que desde Génesis apoya lo mismo hasta Apocalipsis apoya lo mismo, porque el que inspiró esta palabra fue un solo Espíritu, el Espíritu Santo de nuestro Dios, y no hay contradicción alguna en lo que la palabra del Señor registra, revela y establece. ¿Estamos comprendiendo? Bueno, vamos entonces a adentrarnos en la Escritura. Cuando aquí la palabra de Dios dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Se ha enseñado, se ha dicho que es necesario que haya aceite para orar por un enfermo. Pero es la única escritura, esta prácticamente la más fuerte, y la única otra escritura que hay en el Nuevo Testamento acerca de ungir a un enfermo para que sane con aceite, es esta escritura y Marcos 6, 12 y 13. Son dos escrituras nada más, pero vamos a mirar cuál es el contexto de la palabra del Señor, cuál es el lugar que juega el aceite, el papel que desarrolla el aceite dentro de la escritura, dentro del fundamento bíblico, dentro de la palabra del Señor. Primeramente quiero decirle, hay un peligro muy grande, mis hermanos. Hay un peligro muy grande que se corre en estos tiempos. En estos tiempos están surgiendo diferentes enseñanzas por ahí, como seguramente ha mirado una denominación, una congregación que se está moviendo muy fuerte, no solamente aquí, sino en diferentes lugares, donde le están presentando montón de objetos que prácticamente terminan convirtiéndose en amuletos, que la rosa de Sarón, que el manto sagrado, que astillas de la cruz, que piedras de la tierra sagrada, y comienzan a presentarle un montón de objetos y le dicen: venga, y acá le vamos a hacer que toque esto y que toque el otro, y que pase por el manto y que pase por aquí, que pase por allá, y que de esa manera va a recibir un milagro de parte del Señor. Es peligroso que nuestra fe se desvíe de donde debe de estar plantada, a los objetos terrenales de esta tierra. La fe del cristiano tiene que estar fija y puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús el Señor. Dice su palabra: puestos los ojos en Él, no en lo terrenal, no en los objetos, no en las cosas de esta tierra, sino en lo celestial en Cristo Jesús el Señor. El nombre de Jesús tiene poder para abrirse camino en esta tierra. El nombre de Jesús tiene poder para caminar, avanzar y marchar y llegar a la meta donde el Señor quiere llevarnos. Así es de que tengamos cuidado en los objetos terrenales, porque los objetos terrenales nos pueden llevar a desviar nuestra mirada del Señor. Ahí le hablo desde el manto sagrado hasta el agua bendita que se utiliza en ciertos lugares, como también en otros lugares el aceite llega a convertirse prácticamente en algo como un amuleto. Y ahora le voy a dar escrituras y fundamento para que vayamos entendiendo. Pero es peligroso que pongamos, hay gente que si no hay aceite no quiere que oren por él o por ella. ¿Por qué? Porque tienen su confianza tan puesta en el aceite y piensan que el aceite es lo que va a hacer la obra, y si no hay aceite no va a haber nada. Hermanito, estás desviando tu mirada. El nombre poderoso de Jesús tiene poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra para romper toda maldición, toda enfermedad, toda cosa que está estorbando. El nombre de Jesús tiene poder. Si estamos comprendiendo. Primeramente, vea bien lo que dice la palabra aquí. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero ahora, ahí no dice que por el aceite es sana la persona. Ahí no dice que de esa manera recibe. Vea lo que dice el versículo 15, que es el contexto. Y la oración de fe salvará. Esa palabra salvar significa sanar, libertar, limpiar, hacer la obra completa. Y la oración de fe salvará al enfermo, sanará al enfermo, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Dice, y la oración de fe está diciendo, ¿y el aceite será quien hará la obra? ¿Verdad que no? ¿Quién es quien hará la obra? La oración de fe. ¿Fe en quién? Fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es lo que hará la obra, es lo que hará el milagro, es lo que hará la maravilla. Aleluya. Pero bueno, vamos a agarrarle la orillita a este tema. Venga conmigo. Quiero hablarle de qué es el aceite. ¿Es un símbolo o es una realidad? El aceite tenemos que identificarlo en la palabra y darnos cuenta si es una realidad que Dios obra a través de aquel aceite, o si es un símbolo que la palabra de Dios enseña en el antiguo tiempo. Y si es un símbolo, vamos a entender y a darnos cuenta cuál es el peligro que puede haber si no discernimos lo que son los símbolos. La Biblia habla de lo que son principios establecidos en la palabra y lo que son métodos utilizados por Dios para bendecir a su pueblo. Los principios de Dios son eternos, son para siempre y no cambian, pero los métodos varían y cambian a como el Señor quiere. Así es de que vamos a ir identificando qué es el aceite. ¿Es un símbolo o es una realidad? ¿Es un principio o es un método solamente? Vamos a ir a la palabra. Números capítulo 21, versículo 8 y 9. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué era esa serpiente? ¿Era algo mágico? ¿Era algo que tenía poder en sí? ¿Qué era esa serpiente? Alguien podía decir: hermano, pero mire, los que miraban a la serpiente recibían sanidad. Es cierto que recibían sanidad. Es cierto que era algo que Dios mandó que se hiciera. Pero ¿con qué fin mandó que se hiciera? Con el fin de ir presentando una sombra, un símbolo, un reflejo de lo que habría de venir. La Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 14 que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. Esa serpiente era un símbolo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Era un símbolo de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Y alguien dirá: hermano, ¿y cómo es que era un símbolo de Cristo? Una serpiente es símbolo de Cristo. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no fue una palomita? ¿Por qué no fue un cordero? ¿Por qué una serpiente? Porque la serpiente fue el animalito que fue maldecido en el huerto. La maldición cayó sobre aquel animalito, sobre la serpiente. Y asimismo Cristo iría a la cruz del Calvario cargando con la maldición del hombre, cargando con el pecado del hombre. Se echaría a sus espaldas el pecado para sacarlo de esta tierra, muriendo por ti, salvándote a ti, redimiéndote a ti. El Señor llevaría tu pecado, tu maldad, tu maldición, lo que tú merecías llevar. Él lo llevó por amor a ti. Aleluya. Así es de que la serpiente de bronce no es un principio por el cual Dios se movía. Es un método que Dios utilizó para poder traer bendición a su pueblo en un momento, en un instante, en una ocasión. Pero veamos qué sucedió con la serpiente de bronce. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 4. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel,
comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban inciensos los hijos de Israel y la llamó Neustán. ¿Qué quiere decir? Cosa de bronce. Esto no es nada. Vea usted lo que pasó. La serpiente de bronce fue algo que en un momento lo utilizó Dios para traer bendición. Sí, ¿verdad? Dice que todo el que era mordido miraba a la serpiente de bronce y era sanado. Pero ¿sabe qué comenzó a suceder? Comenzó a suceder lo que suele suceder en el corazón del hombre, que comenzó a poner su mirada el hombre más en el objeto terrenal que en el Dios que estaba utilizando el objeto terrenal como un medio nada más. Comenzó a darle más crédito. Pusieron la serpiente de bronce en un lugar especial, la veneraban, le tenían un lugar especial, como si fuera algo mágico, como si fuera algo especial. Pensaban que porque un día recibieron una bendición mirando aquella serpiente de bronce, era algo sobrenatural. La verdad es de que comenzaron a quitar su mirada del Creador, del Dios de los cielos, a darle gloria a Él por el medio que estaba usando. Dios puede usar 1000 clases de medios para bendecirnos, pero la gloria no se la lleva el medio, el método. La gloria se la lleva el Señor de señores, el Rey de reyes, el Cristo victorioso. Él es el que se lleva la gloria. Él es el que se lleva la gloria, no es el objeto. No es, hermano, el agua, no es el aceite, no es la piedrecita, no es el manto, no es la rosa, no es nada de eso. El que debe de tener nuestra fe y nuestra confianza es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el que nos da el triunfo, la victoria, la garantía, la seguridad. Aleluya. Si es para Él, déselo en esta mañana con todo su corazón. Oiga bien, Dios en la Escritura utilizó diferentes medios, diferentes objetos, diferentes cosas. Utilizó diferentes métodos para bendecir a su pueblo, diferentes métodos, pero nunca fue la intención del Señor de que su pueblo pusiera su mirada en el método y creer que el método era sagrado, que el método era lo especial, que el método era lo importante. No, mi hermano, el método no es lo importante. El método puede estar o puede que no esté, pero el que sí no puede faltar es el Cristo de la gloria. Él tiene que estar presente, Él tiene que estar vivo, Él tiene que estar manifestándose, Él tiene que ser real en nuestra vida. Aleluya. Tiene que ser real. Vamos a la palabra, vamos a entrar un poquito más a fondo. Veamos algunos otros métodos que el Señor usó. Éxodo capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, esto es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. El Señor miraba la necesidad del pueblo, y el Señor se vale de diferentes medios, de diferentes métodos para bendecir a su pueblo. Las aguas estaban amargas, no se podían tomar, no eran aguas para tomar, se envenenaban si tomaban aquellas aguas. Y Dios de repente le dice a Moisés: mira ese árbol, córtalo y aviéntalo a las aguas, y las aguas se endulzarán y las aguas perderán su mal. Oiga, ¿será que el árbol era un árbol mágico que yendo uno a cortar árboles lo avientan en un pozo, en un lago de aguas amargas y se endulzan automáticamente?
No, mis hermanos, no era la virtud de aquel árbol, no era la virtud de aquel palo que estaba ahí, no era la virtud de aquello que echaron en el agua, era la virtud de la fe en el poder de Dios lo que sanaría aquellas aguas. Dios utilizaría aquel árbol solamente como un método, como un medio, pero no es para que pongamos nuestra mirada en el árbol y comencemos a cortar árboles presentándolos como árboles sanadores. ¿Sí me comprende? ¿Por qué? Porque caemos en idolatría, caemos en desviación de nuestra fe. Porque el Señor ordenó que se cortara un árbol y se echó el árbol en las aguas. Quiere decir que ya es una ley, una doctrina, que siempre que hay aguas amargas se echen árboles ahí y van a hacer sanar las aguas. No, mi hermanito, no va a haber sanidad para las aguas a menos que la boca de Dios hable y diga: esto es lo que quiero hacer, porque es Él el que tiene el control, es Él el que se mueve utilizando una cosa, utilizando otra. En Él debe de estar nuestra mirada, nuestra confianza. Aleluya. ¿Y qué si no hubiera habido árboles alrededor? A lo mejor el Señor le dice a Moisés: agarra un puño de arena y aviéntalo al agua, y las aguas hubieran sido sanadas. Porque no estaba en el objeto, no estaba en lo terrenal. De antemano le digo, la materia terrenal no tiene poder contra lo espiritual. La única manera de combatir lo espiritual es a través de lo espiritual. Porque dice el apóstol: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo que nos respalda, lo que nos guarda, lo que nos bendice, lo que nos fortalece es la realidad. Aleluya. Es el poder de Dios. Lo demás son métodos, son símbolos. Cada uno de esos objetos era simbólico. La serpiente de bronce, igualmente este árbol simbolizando la muerte de Cristo, todo apuntando al Señor, donde sería clavado en un madero, cayendo a las aguas, sanando las aguas. Eran métodos, eran sombras, eran símbolos que apuntaban hacia una realidad. Pero como en el tiempo antiguo todavía no aparecía la realidad, es decir, todavía no estaba el Señor, todavía no moría en la cruz, todavía no se derramaba el Espíritu, entonces eran sombras simbólicas que apuntaban a una realidad, una sombra, objetos, métodos que Dios utilizaba. Vayamos a la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas y silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Oiga, qué maravilloso. Tienen hambre los hijos de los profetas, y Eliseo dice: pues hagan un guiso, un potaje, traigan una olla. Y por ahí sale uno de los hijos de los profetas a buscar al campo algo que comer porque no había, y se encuentra una mata ahí de calabazas silvestres, y se llena toda su falda de ellos, y va y los corta y los echa a la olla. Resulta que eso eran unas calabazas venenosas, silvestres. Había muerte en aquella olla, era veneno. Y de repente ya está el guiso muy rico, sírveles. Y el primero que prueba se anda ahogando, se anda muriendo. Dice: varón de Dios, ¿qué nos estás dando a comer? Hay muerte en esta olla. Y de repente el profeta dice: bueno, ¿tiene alguien harina por ahí? Pues sí, aquí hay un poco, tráiganmela. Y le echa un puño de harina ya a la olla, y le da vuelta y dice: ya pueden comer, ya no hay más muerte en esta olla. Óigame, ¿qué? ¿Acaso era una harina milagrosa la que usó Eliseo?
¿Acaso era una harina que tiene poder? ¿Acaso vamos a venerar la harina como que hay virtud en la harina de una manera especial para cortar el veneno, el mal de algún platillo, de algún guiso? ¿Verdad que no? No era la virtud de la harina, era la virtud del Dios de los cielos, que hablaba una palabra a Eliseo diciéndole: me place usar esta harina para sanar ese mal, me place usar este método para bendecir a mi pueblo, me place utilizar este medio para traer bendición. Pero no pongan su mirada en la harina, no glorifiquen a la harina, no piensen que si no hay harina se pueden envenenar y anden siempre cargando su puño de harina en la bolsa por si hay algo de por ahí veneno en la olla. No, mi hermano, no tiene que andar cargando un puño de harina en la bolsa o un frasco de aceite. Cargue su corazón lleno de fe en el nombre del Señor, y donde quiera que haya problema y donde quiera que haya necesidad, el Dios de los cielos sabrá moverse, sabrá utilizar el medio que quiera, el método que le plazca para bendecirlo a usted, para bendecirla a usted, porque es la fe en el nombre del Señor. La fe en el nombre del Señor, la fe es la que abre la puerta del cielo. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todo lo que se mira en el antiguo tiempo eran métodos, y el Señor cambiaba de método, cambiaba, no usaba siempre harina, no usaba siempre árboles, usaba diferentes cosas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no nos endiosáramos con el método, sino que siempre supiéramos que el método puede variar. Para el Señor lo mismo es usar un puño de harina que un puño de sal, como lo usó en otras ocasiones. Lo mismo le es usar un pedazo de árbol que usar un pedazo de piedra. Lo mismo le es usar barro que usar saliva. Él es el Dios de los cielos, que no tiene imposible. Y si hay fe en ese nombre, si hay fe en lo que Él puede hacer, maravillas sucederán, proezas sucederán. Nuestra confianza, nuestra convicción debe de estar puesta en Él, debe de descansar completamente en Él, no en los métodos. Que Dios puede usar muchos, no tenemos ningún problema con eso. Que Dios ha usado muchos métodos, gloria a su nombre por ello. Pero mi mirada no está en los métodos, mi mirada está en Él. Porque si faltan los métodos, Él es el que no faltará. Él estará presente, y Él, con métodos o sin métodos, puede glorificarse, puede manifestarse y puede darnos la victoria. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey. Avancemos rápidamente. Ahí mismo en el capítulo 5, Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 9 en adelante. Oiga lo que dice la palabra. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Oiga, qué maravilloso. Ahí está Naamán el leproso. La palabra del Señor dice que escuchó que había un Dios en Israel y un profeta que podía hacer algo por él, y fue y dice que pensaba que iba a salir el profeta y dijo: invocará el nombre de su Dios sobre mí, me pondrá las manos en la cabeza y hará no sé cuántas cosas, ¿verdad? Porque estaba acostumbrado a rituales. Pero dice la palabra del Señor que Eliseo ni siquiera salió a verlo. Mandó a su criado: ve y dile que vaya y se mete en el Jordán 7 veces, y ya estuvo. Y este se enoja, siendo un general, un capitán. Dice: pues que no son mejores los ríos que hay por allá en Siria, por allá en otros lugares donde estoy. ¿Que no son mejor aquellos ríos
para que me diga que vaya y me meta 7 veces ahí en ese río sucio del Jordán, ¿verdad? Pero estaba él poniendo su mirada en lo que pensaba. Saldrá el profeta, orará por mí, me dirá esto, me hará lo otro. Y muchas veces estamos acostumbrados a poner nuestra mirada aún en rituales, en costumbres, en métodos. Y hay veces que estamos con la mirada más puesta en el método. Es que solamente de esta manera, es que solamente haciendo esto otro. Y este hombre se llevó esa decepción. Esperaba métodos y no había ningún método. Esperaba el gran personaje que saliera y el gran personaje no salió. Mandó un criado a decirle que se meta en el agua 7 veces. Pero Dios estaba respaldando la palabra de aquel hombre. Dios estaba hablando a través de Eliseo. No era necesario el toque mágico de Eliseo. No era necesario un ritual especial para Naamán. Solamente obedecer la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho que Él hará, es porque Él lo hará. Él no necesita lo que el hombre necesita. Él es Dios solito. Él tiene poder y no conoce imposible para hacer lo que está en su voluntad. Aleluya. Principios o métodos, símbolos o realidades. Los símbolos pasan, se van, se desaparecen. Dios usa diversos símbolos. Los métodos varían, cambian, no son estables. No puedes seguir un método porque te desvías. El método se va por allá y Dios ya dio la vuelta para allá. ¿Sí me comprende? Entonces, si siguiéramos los métodos, el agua del Jordán sagrada, voy a zambullirme 7 veces para ser limpio, para ser sano de cualquier lepra, de cualquier enfermedad, de cualquier problema, ¿verdad? Pero resulta que si usted va y se mete 7 veces al Jordán, a lo mejor va a salir un poco más sucio que como entró. Va a salir un poco lleno ahí de lodo, de barro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es que no son las aguas sagradas de aquel río. Hace poco tiempo se habló mucho de un pozo por acá en Querétaro, en México, que el famoso pozo del Tlacote por allá, y la gente corriendo hacia allá, que pagando no sé cuánto por agua que sacaban de ahí, y resulta que fue un perro muerto por ahí el que cayó, y con eso ya estaban proclamando que eran aguas sanadoras. Yo no conozco aguas sanadoras. Yo conozco a un Dios sanador. Yo no conozco aceite sanador. Yo conozco a un Cristo de poder, un Cristo sanador, un Cristo restaurador, un Cristo que tiene poder, un Cristo que levanta a lo vil y menospreciable de lo más bajo, un Cristo que no dejará avergonzado al que cree en Él. El que cree en Él no será avergonzado, aleluya. Pero hay que tener la fe puesta en Él. Hay que tener la fe firme en Él. Hay que apuntar nuestra mirada a Él, no a los objetos, no a lo terrenal, sino al Cristo de la gloria. En Él debe de estar nuestro fundamento. En Él debe de estar nuestro fundamento. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Entonces el Jordán no tenía algo mágico. Las aguas no eran sagradas ni sanadoras. No es que 7 veces, si lo hace 7 veces ya estuvo. No. No está en el método, está en el poder de Dios, la fe en Dios. Y cuando se pone esa confianza ahí, Dios usa el método que le plazca, el medio, el símbolo que le agrade, para poder limpiar al hombre, sanar al hombre, santificar al hombre, perfeccionar al hombre. Isaías capítulo 38, versículo 17 al 22. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti te agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Señor me salvará, por tanto cantaremos nuevos cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. ¿Será que Dios escucha entonces? El que hizo el oído no tendrá oídos para oír.
El que hizo la boca no tendrá boca para hablar. El Dios en el que creemos sigue oyendo el clamor de su pueblo y sigue hablando a sus hijos conforme a su misericordia. No se ha cerrado su oído para oír, no se ha adormecido su brazo para salvar. Y dice que cuando iba apenas saliendo le dice: regrésate, dile que le doy 15 años más de vida porque se ha humillado delante de mí. Y llegó y le dice: sabes que así dice el Señor, 15 años más de vida porque te has humillado delante de Él. ¿Y cómo voy a sanar? Agarra una masa de higos, haz masa de higos y póntelo en esa llaga. Una terrible llaga que solo Dios sabe cómo estaría aquello, pero al grado de la muerte. No era cualquier cosa, era algo tan grave que le dijo Isaías: te mueres, ¿verdad? Pero cuando ya regresa le dice: bueno, ¿y cómo voy a sanar? Pues ponte ponte una masa de higos ahí y vas a sanar. Y seguramente que obedeció, agarró por ahí una masa de higos, se la puso en la llaga y fue sano de aquel problema, de aquella enfermedad. Entonces la masa de higos es sanadora, es milagrosa. No, el milagroso es el Cristo de la gloria. Él es el que hizo el milagro, el que hizo la maravilla. Él es el que hizo aquella gloria tan preciosa. No piense que agarrando masa de higos va a ser sano del problema que tenga. No es la masa de higos, ese es un medio, ese es un método nada más. Pero no es lo que está trayendo la bendición, es la fe. El método es la masa de higos, el método es el agua del río Jordán, el método es el árbol, el método es la harina, el método es la sal que echaron para sanar aquello. Pero el principio es la fe en el nombre poderoso del Señor. Ese es el principio eterno que no cambia. Hay que tener fe, confianza, seguridad, la mirada puesta en el Señor para que pueda suceder el milagro de Dios, la maravilla de Dios. Quite su mirada de los métodos y solamente póngala en el principio, que es la fe en Cristo, y Dios se valdrá del medio que usted menos imagine para bendecirlo, sanarlo, tocarlo y restaurarlo. ¿Estamos comprendiendo? ¿Usted recuerda cuando el Señor anduvo en la tierra? El Señor a un leproso lo tocó y le dijo: si quieres puedes sanarme. Quiero. Lo toca, se sanó. ¿Sí me comprende? A otros leprosos les dijo: ¿saben qué? Vayan y muéstrense con los sacerdotes. Y iban en camino, a medio camino, y a medio camino fueron sanos. Lo sanó de otra manera, lo sanó con otros medios. A un ciego se agachó y hizo lodo en la tierra y le puso lodo en sus ojos y dice: ve, lávate al estanque. Y usó ese medio, ese método, y aquel hombre fue y recibió la bendición. A otro ciego agarró y escupió en sus ojos. Oiga, qué tremendo. Y usó saliva para darle la vista. Imagínese usted que nosotros andemos persiguiendo métodos. Imagínese que me ponga a escupir en los ojos de un ciego, me va diciéndole: recibe la vista. En vez de que reciba bendición, se va a enojar y capaz me golpeé. ¿Por qué razón? Porque no es el método. O puedo agarrar lodo y untarle en los ojos y decirle: ve, lávate en aquella pila, ¿verdad? No, hermano, es que no es el lodo, no es la pila. Es la fe en lo que Dios está diciendo. Es la fe en lo que Dios está mostrando. Es la fe en lo que Dios está manifestando en ese momento. Bueno, pero entonces, ¿por qué el Señor no sanó a todos los leprosos con puro lodo o con pura saliva? ¿O por qué no les dijo a todos los leprosos: vayan con los sacerdotes? Porque a unos de una manera, a otros de otro, a otros de otro y a otros de otra. Es para que el Señor no lo pudiéramos seguir una huella usando métodos, para que un día no llegáramos a decir: es con este método que se recibe la sanidad. No, por eso el Señor usó esto, usó aquello, para que supiéramos que no podemos seguir las pisadas de Él a través de los métodos, sino que a través de la fe es como seguiremos las pisadas del Maestro, las huellas del Maestro, el caminar del Maestro. Lo seguiremos por la fe. Por eso Él usó variedad de métodos, de medios para traer bendición al hombre. Todo eso eran métodos, no principios. Un principio, muchos métodos. El principio es uno y es eterno y no cambia y no varía. Ese principio se llama fe. Por la fe, la oración de fe
sanará al enfermo, salvará al enfermo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es la entrada, es el acceso, es la puerta. Los métodos, Dios puede decir: agarra lodo y úntate en los ojos. Dios puede decir: agarra esto otro y ve, métete al Jordán. Dios puede decir: agarra un palo y échalo en las aguas. Son métodos, pero todos los métodos solamente tienen efectividad cuando Dios es el que manda y el que dice: usa esto. Y cuando Dios dice: usa eso, entonces es efectivo el método. Mientras Dios no ha dicho: usa eso, el método no sirve para nada. El método no sirve para nada. Si estamos comprendiendo. Óigame, si a mí Dios me habla y me dice: ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Ve, hijo, y escupe los ojos a aquel que no puede ver. Pues yo voy y lo hago. Y si en verdad me habló Dios, va a gozarse aquella persona, porque va a decir: veo. La escupida al último es lo de menos. Amén. Con que vea es un gozo tremendo, es una bendición tremenda, ¿verdad? Entonces, cuando en verdad Dios está en medio del asunto, los métodos pueden ser efectivos y variantes. Si a mí Dios me habla y me dice: unge con aceite, yo unjo con aceite. Pero si a mí Dios no me ha dicho eso, y yo creo por la fe que Él puede moverse, manifestarse, glorificarse. Los objetos simbólicos son métodos. El principio es la fe en el nombre poderoso del Señor. Es lo que trae el milagro, es lo que trae la maravilla, es lo que hace las obras poderosas. ¿Estamos comprendiendo? Entonces eso es necesario y esencial que lo entendamos, que lo asimilemos, que lo digiramos, para que no nos desviemos, para que no terminemos al rato poniendo nuestra mirada en una rosa de Sarón y en un manto mágico y en tantas cosas que se terminan convirtiendo en amuletos que desvían al hombre de su fe verdadera. Lo terminan llevando cautivo una vez más a símbolos, a preceptos de hombres que no tienen fundamento de parte de Dios. Pero vamos a la palabra. Vamos y veamos Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una sombra, los símbolos son sombra. Y vamos a estar entrando a fondo en lo que son las sombras, los símbolos. Una sombra aparece, existe, mientras de que no llega a la realidad, lo cual es sombra. Vamos a meternos más a fondo mirando las escrituras que nos hablan directamente del fundamento del aceite. ¿Dónde comenzó el aceite? ¿Dónde se comenzó a utilizar en el antiguo tiempo y con qué propósito se comenzó a utilizar? ¿Dónde miramos en el Antiguo Testamento que se unge a un enfermo con aceite para que sea sanado? Si miramos el fundamento del Antiguo Testamento, ¿para qué se utilizaba el aceite? Vamos a darnos cuenta, para empezar, que no se utilizaba para ungir a un enfermo, sino para ungir a reyes, para ungir a sacerdotes. Se utilizaba para otro fin, no para ungir enfermos. Y era un símbolo, una sombra, que vamos a estar descubriendo cuál era el propósito de aquella sombra, cuál era el propósito. Y aparte de ello vamos a estar mirando cuál es el verdadero aceite que se debe de usar, porque en este tiempo confundimos el aceite de la unción con el aceite para cocinar. ¿Sí me comprende? Sí. Y se dice: vamos a ungir con el aceite de la santa unción. ¿Cuál aceite de la santa unción? Vamos a mirar cuál es ese aceite y cuál es el componente de ello, y no confundirlo con el aceite para cocinar. Pero ya me detengo aquí porque el tiempo se nos ha ido, y le espero acá el próximo domingo para adentrarnos más a fondo en este tema, ya que hay cosas bien hermosas que vamos a estar descubriendo. Así es de que pongámonos de pie en esta preciosa y hermosa mañana, que el tiempo se nos ha ido.